También quiero decir que mucha gente nos escucha a través de TuneIn en distintos puntos, ¿no? Bueno, está en línea Ana María Borsone, es especialista en alfabetización temprana. Está trabajando, digamos, en una tarea que es absolutamente importante e imperiosa. Pensaba hoy, viendo este último informe de la UCA, ¿no? La única reconstrucción posible es desde el conocimiento, amén de, bueno, que las variables económicas y demás fluyan. Es autora de Klofki y sus amigos exploran el mundo. Ana María, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Bien. muy bien. Cuénteme, ¿cómo es el trabajo en este predicamento, bueno, a través de este programa de alfabetización? Por lo que estaba viendo, por ejemplo, entre 2017 y 2018, más de 60.000 libros de Klofki y sus amigos exploran el mundo para alumnos de sala de 5 años y guías para los docentes han sido distribuidos. ¿Y desde dónde es ese abordaje en la idea, digamos, de trabajar en la alfabetización desde manera muy temprana? Bueno, es una experiencia que se está haciendo en Mendoza. El gobierno de Mendoza, el gobernador decidió que el objetivo de su gestión era que todos los chicos aprendieran a leer y escribir. Entonces me convocaron, porque yo hace 30 años que hago investigaciones y estudios sobre el tema, y se elaboró un material que es un material de alfabetización temprana y de desarrollo integral. ¿Qué significa esto? Lo que proponen, se propone ahora en los ámbitos en los que se estudia el desarrollo infantil y sobre todo para países como los nuestros, que tienen un porcentaje importante de la población en situación de riesgo por pobreza, que todo el trabajo de alfabetización se haga a partir de jardín, cosa que se hace algo que se comienza a hacer en muchos países. ¿Por qué? Porque los chicos de niveles, y en general a lo mejor también de nivel socioeconómico medio, en la casa si no tienen un ambiente alfabetizador, un padre que les lea desde que tienen meses, que les enseñe, que trabaje con los sonidos, que les enseñe las correspondencias y les lea cuentos para que todas las estrategias de comprensión las desarrollen a través de la oralidad y a edad temprana. Esos chicos van a tener problemas en las escuelas y de hecho los tienen, como vemos en las evaluaciones, porque en la Argentina se adoptó una metodología de enseñanza que ya hace años que se mantiene y que ya hace años demostró que producía retrasos en el aprendizaje. Y esos retrasos en el aprendizaje son mucho más severos en chicos en los que en sus casas, por razones de formación de los padres, no pueden enseñarles a leer y escribir. Es decir, la escuela dejó de enseñar a leer y escribir. El resultado es lo que vemos. Mendoza está tratando de revertir esa situación y comienzan con este trabajo sistemático de intervención temprana, en el que se trabaja no solo el lenguaje oral muchísimo, porque todos sabemos que los adolescentes hoy tienen un vocabulario muy restringido y tienen muchas dificultades de comprensión, pero todo ese trabajo se comienza a hacer en jardín y lo que se hace a través del material es continuar, darle continuidad y articular realmente el trabajo que se hace en jardín con habilidades socioemocionales, con el desarrollo de habilidades cognitivas fundamentales para todo aprendizaje, atención, capacidad de memoria, distintos mecanismos cognitivos que habilitan todo aprendizaje, además de desarrollar conciencia de los sonidos del habla y empezar a aprender las correspondencias y trabajar la comprensión de textos a través de un sistema que se llama lectura dialógica, que no se ha aplicado hasta ahora en la Argentina. Ajá. Y lo que ya se ha hecho en Mendoza es evaluar los resultados, los primeros resultados de este trabajo, y los chicos ingresan hoy a primer grado, todos los chicos, ya leyendo y escribiendo algo, palabras, con un nivel de comprensión oral interesante y de producción,
Es decir, ya estamos viendo un cambio. Todo lo que no se haga en los primeros años, luego va a costar muchísimo, que es lo que sucede actualmente. Bien, ahora 3 o 4 preguntas al respecto de esto. Mire, yo hace un ratito, tomando en cuenta una información que trascendió de un trabajo que ha hecho el Cedronar del crecimiento del consumo de drogas, y siempre hago ante esta audiencia, es la primera vez que nosotros conversamos, pero yo cumplí 29 años el 5 de marzo en esta tarea, en este espacio de comunicación, en decir que una sociedad de pauperizados, drogados y analfabetos es casi el ideal de una corporación política corrupta que necesita tener un pueblo sometido. Y eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos, porque en los centros de apoyo del Gran Buenos Aires, parte del equipo está trabajando en esos centros, chicos de población muy carenciada, chicos de 12, 14, 16 años que no leen ni escriben, nada. Entonces, ¿qué futuro tienen esos chicos? El secundario les da muchas veces títulos a chicos que apenas leen y escriben. No pueden incorporarse al trabajo. Entonces son la materia, son carne de cañón para la droga, son carne de cañón para todo tipo de problemas. Sin ninguna duda, digamos, a ver, es muy sencillo manejar en la incultura y sumidos en la decepción de la droga a grupos enteros. A veces cuando la gente se pregunta, dice, ¿y cómo es que aceptan que los movilicen, o cómo es que aceptan que los lleven, o cómo es que si están absolutamente indefensos? Si han perdido la capacidad... Están indefensos porque en la escuela no les ha dado instrumentos como para tener y encarar una vida digna. Y además, el no aprendizaje genera mucha frustración, genera falta de autoestima. Es decir, un chico que no aprende en primer grado va arrastrando ese problema a través de todo el curso de su escolaridad, pero con una gran frustración. Claro, bueno, pero entonces, eso se... Si dejamos de enseñar y formamos, es decir, no dejamos de enseñar a leer y escribir, ¿el resultado cuál va a ser? El resultado es el que tenemos analfabetismo. Sí. Porque por el hecho de que haber cursado la escolaridad no significa que los chicos hayan aprendido algo. Bueno, no, además cuando tenemos el agravante de una cuestión que en realidad empezó con el gobierno de Cafiero, recuerdo, porque en ese momento no tuvo el impacto que merecía. Desde la Dirección General de Escuelas, en la gobernación de Cafiero, se mandó la primera directiva que decía que había que promover a los chicos y no estigmatizarlos con la repitencia de grado. Bueno, eso fue el error más grande que se puede... Además, los chicos toman conciencia de que ellos pueden pasar sin aprender. Me contaba una abuela horrorizada que su nieta le había dicho, no lee ni escribe en segundo grado, y estoy hablando de Ciudad de Buenos Aires, no lee ni escribe en segundo grado, y que la chiquita le dijo, no importa, no tengo por qué aprender porque igual paso de grado. Entonces, no se trata de que el chico repita, se trata de cambiar el método de enseñanza, como lo ha hecho Mendoza, para que todos los chicos, que es lo que muestran nuestras investigaciones, con otra metodología, a fin de primer grado, lean y escriban. Ese era el logro de la escuela pública argentina antes de que se cambiara de metodología. Es decir, se cambió de metodología, la metodología fracasó y sin embargo no la cambian. Es decir, se mantiene vigente una metodología que se sabe ya en el mundo que va a producir los déficits que está produciendo en este momento, que está generando. Sí, por supuesto que sí, pero bueno, a ver, ilústrenos en esto. ¿En Provincia de Buenos Aires hubo un cambio o tengo mal el dato yo? Porque entiendo que en la provincia se están haciendo cambios en ese sentido, a diferencia de Capital Federal, que mantiene el criterio que se había impuesto en los 90.
Sí, pero Provincia de Buenos Aires ha hecho, desde el punto de vista metodológico, ha empezado a hacer un cambio, pero no es un cambio tan radical, tan importante como el que ha hecho Mendoza, que en línea con lo que proponen los organismos internacionales de desarrollo infantil, en línea con con esas propuestas, comienzan a trabajar en forma sistemática en los jardines. Muchos chicos de nivel socioeconómico medio aprenden a leer y escribir antes de los 6 años en sus casas. Hay toda una propuesta de enseñanza temprana de la lectura y la escritura que no se ha incorporado con toda la fuerza con que se hizo en Mendoza, en Provincia de Buenos Aires, y mucho menos en Capital. Sí, Capital se continúa negando la enseñanza temprana, lamentablemente. sí. Y los resultados, los resultados ya sabemos, pero el problema acá de fondo es que ese problema de enseñanza deficitaria genera un problema social. Deja a esos chicos sin instrumentos para tener una vida digna. No se trata solo de que se retrasen un poco en la lectura. Es decir, afecta ese retraso mayoritariamente a los chicos de sectores más vulnerables, Claro. que son los que tienen que recibir una enseñanza de calidad, una enseñanza sistemática, una enseñanza intensiva, recuperar todos los años en los que no han recibido en sus casas la estimulación necesaria. Y no lo está haciendo la escuela. Y la escuela es el único ámbito que tienen esos chicos para salir de la pobreza. Y mientras la escuela no cambie, vamos a seguir, porque si no acompaña la escuela a los cambios económicos, no hay cambio de fondo. No hay cambio de fondo. Absolutamente. Ahora, si le regala a un chico el título de secundaria, pero el chico no lee ni escribe, ¿qué empresa o en qué lugar se puede desempeñar laboralmente? no, pero además fíjese usted que futuro. si me permite, la progresión es tan veloz que hoy en el mundo se está analizando cuáles serán los nuevos empleos a partir de la domótica, la robótica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digo, cada vez están más lejos. Cada vez están más lejos, porque en realidad todavía de alguna manera la enseñanza tradicional sigue preparando para el tipo de desarrollo laboral o profesional, lo que fuere, de muchas tareas que son más bien propias del siglo XIX hasta algo más de la mitad del siglo XX. En las nuevas vivencias que requieren de un conocimiento tecnológico, inclusive quedan todavía más lejos. Mucho más lejos. Porque el instrumento básico, fundamental, es la lectura. Entonces, por más que cambien los programas de secundaria, si en primaria los chicos no aprenden a leer ni escribir, la robótica es directamente ciencia ficción para esos chicos. ¿Se dan cuenta? Primero es la base. Cuando hablan de secundaria y no cambian primaria, es como construir una casa y empezar por el techo. Primero tenemos que empezar por los cimientos, y los cimientos del desarrollo lingüístico y cognitivo se dan en los primeros 6 años. Entonces, si el jardín es obligatorio y tratamos de cubrir todos los chicos, es decir, que el jardín, el nivel inicial, tenga cobertura general, pero tiene que cambiar la enseñanza del jardín. Y sobre todo en un país como el nuestro. No vivimos en Finlandia, donde todos los padres son profesionales, donde no hay pobreza, donde no hay marginación. Vivimos en un país pobre, pauperizado. Entonces tenemos que aprovechar los primeros 6 años. Ya en la década del 70 se planteaba con respecto a la pobreza que a los 6 años era demasiado tarde para aprender a leer y escribir. Estoy hablando de la década del 70 en Francia. Pero ¿por qué? Ante la situación de marginación, de pobreza, de vulnerabilidad, lo que se trataba de hacer la escuela en el jardín, en el nivel inicial, era toda esa estimulación cognitiva, lingüística, ingresada al proceso de alfabetización desde el jardín. Bueno,
porque además hay un tema de plasticidad neuronal. Claro. La plasticidad neuronal, la capacidad para aprender, es muy, muy grande en los primeros años de vida. Sin duda. Bueno, Ana María, gracias por el tiempo y la ilustración que nos ha concedido. La vamos a seguir. Gracias, que tenga una muy buena jornada. Gracias a ustedes, porque lo que ustedes están haciendo es muy importante para que las autoridades tomen conciencia, si es que alguna vez lo hacen. Esperemos que sí, por el bien de todos. Gracias, buena jornada. Sí. Hasta luego. Ah. Bueno, Ana María Borzone.